El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrojándose a sus pies le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús entonces lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1, en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Señor, que nos regalás tu palabra, que es viva y eficaz. Abrí nuestras mentes y nuestros corazones y danos la luz de tu Espíritu, para que podamos comprender el mensaje que nos das en tu palabra y tengamos de ti la fuerza para esforzarnos en llevarlo a la práctica. Amén. Jesús sigue su camino hacia Jerusalén, está viniendo de Cesarea de Filipo, estamos ya casi en el último, el próximo domingo vamos a ver que Jesús llega a Jericó, que es la última parada antes de llegar a Jerusalén. Y acá tenemos una situación, el conocido pasaje del así llamado joven rico, que viene este joven bien dispuesto, cumplidor de la ley, y que tiene un deseo grande: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ya conocéis los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no perjudiques a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Ya lo hice eso. Y en esa respuesta que Jesús le da, que el hombre le da, ya lo dice, está diciendo: estoy buscando algo más. Y eso marca también la identidad del corazón del hombre. Hay un corazón que busca. Dios nos hizo así, nos hizo con una capacidad de infinito. Y hasta que no se colme esa capacidad, seguimos en búsqueda. Todo eso ya lo cumplí. ¿Cómo sigue el relato? Les pregunto en español para que puedan comprender. ¿Qué vamos a decir? Siempre se olvidan, Señor. ¿Por qué se olvidan? Dice: entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Ten paciencia conmigo, te lo diré todo. Ve, vende todo lo que tienes, tendrás un tesoro en el cielo, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Jesús vio en este hombre un hombre con ese deseo y con esa posibilidad de decir: no te contentas simplemente con, cumplir las cosas, sino que tenés deseo de algo más. Te invito a ese algo más.
Y la invitación que Jesús le hace es sobre todo seguirlo a Él. Jesús era un maestro itinerante, no tenía en el tiempo de Jesús habían escuelas también. Los rabinos tenían escuelas que venían a la escuela, los discípulos. Pero Jesús era un maestro itinerante, como él mismo decía. Los zorros tienen madriguera, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces Jesús iba de pueblo en pueblo, y ser discípulo de Jesús quería decir ser capaz de ir de pueblo en pueblo. Si el tipo tenía 3 apartamentos, 2 autos, una estancia, lo que fuera, no puede cargar con todo. Andá, deja todo y seguime. Yo me imagino la alegría de Jesús de ver esa disponibilidad de ese hombre. Y se fue triste. El relato dice, se fue triste porque tenía muchos bienes. Ciertamente que no eran los bienes lo que le causaban la tristeza, sino era su imposibilidad de desprenderse de ellos para seguir a Jesús. Entonces, en este relato vemos una llamada frustrada, que no aparece, que es la única vez que aparece en el Evangelio. Es decir, porque cada vez que Jesús llamó a Pedro y sígueme, lo siguió. A Mateo, que era rico también, porque ser publicano era ser rico, sígueme, lo siguió, se levantó y lo siguió. Y este dice, lo miró con amor. Una cosa te falta, andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, después vení, seguime. Se fue triste. Y esto nos indica también la dolorosa realidad de la posibilidad de responder que no a la llamada del Señor. Porque no está seguro que le respondamos que sí, siempre. Entonces, no es para tener miedo, pero para abrir los ganchos, para abrir los ojos y darnos cuenta, el Señor invita y quiero estar dispuesto a la invitación que hace. Y después de eso viene un largo comentario de Jesús. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se sorprenden. ¿Por qué? Porque en el tiempo bíblico se consideraba la riqueza como una bendición de Dios. Feliz el hombre que sigue al Señor, en su casa hay abundancia de riquezas. Entonces, si la riqueza era signo de la bendición de Dios, ¿cómo que Jesús dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos? Por eso sorprenden los discípulos. Y Jesús sigue insistiendo, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Se sorprende más. ¿Cómo sigue? Julio, me fallaste, Julio. Sigue diciendo, los discípulos preguntan, entonces, Señor, ¿quién puede salvarse? Para los hombres es imposible. Y yo agrego, para las mujeres también. Para los hombres es imposible. Claro, nosotros queremos que siga Jesús, porque después Jesús dice, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Pero queremos inmediatamente llegar a la segunda parte sin comprender la primera. Para los seres humanos es imposible salvarse. ¿Por qué? Porque la salvación no es fruto de nuestro esfuerzo. No es una conquista que nosotros realizamos por nuestras buenas obras. Y muchas veces nosotros se nos mezcla eso. Y pretendemos que el cielo sea el premio a... No es que haya hecho todas las cosas bien, pero algunas cosas bien hice, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, con las cosas bien que hice, San Pedro, merezco, ¿no? Y se nos mezcla eso. Y pensamos que cuando hacemos algo bueno, estamos haciendo mérito. Y sobre todo, se nos mezcla una cosa media perversa, que es, si hacemos algo bueno, que nos cuesta mucho, parece que eso diera más mérito. Y si a veces te complicás la vida para hacer algo que podrías hacerlo yendo por acá, pero si das 14 vueltas para acá, que te cuesta más, parece que fuera... Es locura eso. Para los hombres es imposible.
Pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Y esto nos hace entrar a nosotros en una clave que nos cuesta recibir, porque es la clave de la gratuidad del amor de Dios, que es incondicional. No ama a los buenos porque son buenos y rechaza a los malos porque son malos, sino que es incondicional el amor del Señor. Y Él ya nos salvó. La salvación ya se nos dio. Lo que nosotros tenemos que hacer es acoger esa salvación. Claro, si yo tengo mis brazos abrazados a los 4 apartamentos que tengo, o los 2, o el 1, y el Mercedes que tengo, o el Fiat, o lo que fuera, y tengo todo, y si te dan un regalo, no vas a tener capacidad de agarrarlo porque tenés sagradas tantas cosas. Entonces, este hombre que se le ofreció la salvación a través del seguimiento del Señor, se fue apenado porque no era capaz de desprenderse de sus cosas. Entonces, la salvación no la compramos, y nosotros, como estamos en una economía de mercado, estamos acostumbrados a todo tiene precio. Y como decía un economista, si te invitan a una cena y no tenés que pagar, vos sos el producto. Entonces, todo tiene precio. Y pensamos que en la relación con Dios, voy a misa, me banco al cura, trato de cumplir más o menos los mandamientos, están en orden nuestras cuentas, ¿no? Y pensamos que con eso estamos bien con Dios. Y nos perdemos la belleza de un amor incondicional que te dice, te amo siempre, te amé siempre y te voy a amar siempre. Y no podés hacer nada para que evites que te ame. Y si peco, extiendo más mis brazos porque te estás haciendo daño. Pero eso nos cuesta entrar. San Pablo dice, somos salvados por gracia y no por nuestras obras, para que nadie se le llene la cabeza se enorgullezca. Somos salvados gratuitamente. Y eso tenemos que tener conciencia que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque si te dan un regalo incondicional, y es muy importante ese regalo, que es la vida. Y no solamente la vida acá, sino la vida acá plena. Y después la vida eterna. Alguien que te ama así y te dejas amar así. Imagínate que alguien que te ame totalmente, incondicionalmente y te da todo y lo recibís. ¿Qué te surge con respecto a esa persona? ¿Qué le surge? ¿Qué tipo de amor? ¿Hasta cuándo? Te resulta un amor incondicional, pero a veces preferimos, no. Yo te doy un poquito, dame un poquito, no me des todo, dame un poquito, yo te doy otro poquito, porque tengo una cantidad de cosas que no tengo ganas de dártela. Entonces no nos dejamos alcanzar. Y este texto, con esta reflexión de Jesús sobre la riqueza, también nos hace pensar a nosotros en otra dimensión, y es ciertamente que vivimos en una sociedad en la cual el dinero tiene su peso porque todavía tenemos que comer y vestirnos y trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar también qué tiene que ver el dinero con el Evangelio. Y no se preocupen porque no voy a hacer la propaganda de ninguna colecta, no voy a hacer ninguna colecta especial, porque dicen, este empieza por así, pues después te vamos a pagar un mangazo. No voy a no decir nada. Pero tenemos que tomar conciencia de que ciertamente que los bienes son algo relevante para nuestra vida, porque vivimos de esa manera, con mucho o con poco, pero ¿hasta dónde llega nuestro pensamiento de fe? Si la fe no toca el bolsillo, es una fe desencarnada. Y con esto no me refiero a hacer una limosna, me refiero a cuando vos pensás en torno a cómo administrar tus bienes,
¿cómo entra el Evangelio? ¿Cómo entra la justicia? ¿Cómo entra la proporcionalidad de lo que estás gastando? ¿Cómo entran los demás? ¿Cómo entran los pobres? Entonces, de esa manera, el Evangelio empieza, había uno que decía, este cristiano es como un cocodrilo. Los bracitos no le llegan a los bolsillos, ¿no? Entonces, cree, sí, con el corazón, lo que fuera así, pero es todo nuestro ser que quiere estar en esa relación con el Señor. Y muchas veces esto no entra, no, porque digo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces voy a misa, prendo las velas a los santos, hago la novena, lo que fuera así, y después tengo la cuenta en el banco abundante. Y ojo, con esto, había una vez un economista que decía, si todos los días tenés un plato para llevarte a la mesa, si tenés un techo, si tenés algún tipo de seguridad social, de seguridad de salud, y si tenés un peso en el banco, sos más rico que el 90% de la población mundial. Sos más rico que el 90% de la población. Porque claro, uno dice, no, yo no soy rico. Porque cuando yo era joven, el rico era Aristóteles Onassis. No sé quién saben quién es, pero ahora es Bill Gates o Elon Musk o no sé quién. Pero claro, no, yo no tengo la casa de 110 millones de dólares que tiene Bill Gates. O no tengo... Si tenés todos los días un plato para llevarte, un techo, una seguridad social y un peso en el banco, sos más rico que el 90% de la población mundial. Y eso no es una condena, es una responsabilidad. Cómo el Señor me dio. Y yo no elegí el lugar donde nací, no elegí la familia que tuve, no elegí los valores que me dieron, no elegí una cantidad de dones que recibí, que los tengo, y el Señor me dice, ¿cómo los vas a usar? No tenemos que avergonzarnos de lo que tenemos, sino que tenemos que ver, Señor, ¿cómo me llamás a vivir con esto que tengo? De hecho, Jesús tenía también muchos amigos que tenían bienes. Va después, dentro de unos días, va a llegar a Jerusalén y se queda con Marta, Lázaro y Marta, María y Lázaro, que tenían su casa. Tenían otros Mateo, que después con los publicanos. Entonces, no es una cuestión de decir, bueno, todos tenemos que reunirse a todo. Porque no, si tenés que mantener a tu familia, sé coherente. No, yo creo en la providencia. No, trabaja, trabaja y gana tu sueldo. Entonces, este evangelio nos deja mucho y ojalá que nos deje para pensar. Y nos deje, Señor, ¿cómo me invitas a replantearme algunas cosas que de repente tenía separadas? No, esto es del César. Den al César lo que es del César. No. Cuando Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no está diciendo hay dos reinos separados, sino den al César lo que es del César. Y se estaba refiriendo a los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios, y a Dios pertenece todo. Nosotros le pertenecemos a Él, todo le pertenece a Él. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestra mente para descubrir la belleza de que estamos en sus manos en todas nuestras dimensiones y que también los dones que el Señor nos da son regalos de Él para que potenciándolos y poniéndolos al servicio de los demás, crezcamos en eso. Y que el Señor nos dé la luz para ver, cuáles son los desafíos que nos propone y que nos dé la fuerza para recorrerlos.